¿Cuál es la realidad de lo que está pasando con Ucrania desde la perspectiva rusa? El Kremlin no ha retirado para nada los más de 100.000 soldados que tiene en la frontera oriental de Ucrania. Y para muchos ya la eventualidad de una invasión pasa a ser una cosa muy probable. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál es la realidad en esa frontera tan difícil y a la vez tan lejana? Vamos a Ciudad de México, donde está la analista internacional Brenda Estefan. Brenda, gracias por estos minutos en el programa de hoy. César Miguel, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves la situación de Ucrania? ¿Cuán factible es que la cosa se complique y pase a mayores? Pues realmente la veo preocupante porque cuando se camina al borde del abismo, cualquier paso en falso puede generar consecuencias impredecibles. El hecho es que hoy tenemos a 100.000 efectivos militares rusos en la frontera con Ucrania y una mesa de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que realmente está completamente atorada, no se llega a ningún tipo de acuerdo porque las posiciones verdaderamente son opuestas. Tenemos por un lado la visión rusa a la cual hacías alusión, que sugiere que desde la caída de la Unión Soviética había un acuerdo no escrito entre Estados Unidos y Rusia de que la OTAN no crecería hacia el este y que durante estas décadas pues no se ha respetado y hoy pareciera que como el momento llegó desde la perspectiva del Kremlin, me parece que el Kremlin identifica por un lado una situación política interna complicada en Estados Unidos, señales del año pasado como la toma del Capitolio el 6 de enero, como la caída de Kabul, la complejidad electoral para los demócratas en este momento de cara a las elecciones intermedias y la poca voluntad del pueblo estadounidense de que vuelva a haber invasiones con efectivos militares en tierra en otros países. Entonces, todas estas cosas hacen que tanto Vladimir Putin en el caso de Ucrania como por su parte Xi Jinping en el caso de Taiwán consideren que este es un momento, digamos, de relativa fragilidad estadounidense y quieran aprovechar eso para, digamos, cambiar la relación, el equilibrio de fuerzas a nivel global. Lo cierto es que desde Ucrania, desde la visión es de una legítima, digamos, voluntad política de acercarse más a Occidente, mientras que desde Moscú la OTAN es vista no como un elemento de paz, sino como un arma de confrontación y pues estas famosas fuerzas avanzadas y reforzadas de la OTAN que están presentes en Polonia y en los países bálticos. Son 1.000 efectivos por país aproximadamente, César Miguel, y que se van rotando cada 6 meses, pero que con estas rotaciones ya cumplen 5 años en estos países y este es uno de los motivos que Moscú alude, afecta su seguridad. Pareciera que Moscú quiere regresar, digamos, a tener la zona de influencia que conservaba en la época de la otrora Unión Soviética. Fíjate, Brenda, los analistas que consideran realmente factible la invasión apelan a esos argumentos que nos has expuesto en este momento. Es decir, voy a invadir Ucrania porque Estados Unidos no va a hacer nada. Cuando nos movimos en Crimea, tampoco Estados Unidos hizo nada y ahora va a ser menos. Pero dejemos de lado el caso de Xi Jinping porque tiene otras características. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo en una entrevista de televisión en Moscú, luego de su reunión con la subsecretaria Wendy Sherman, que sí, verían factible colocar tropas en Cuba y en Venezuela. En otras palabras, si Ucrania es nuestro patio trasero y allí se mete la OTAN, es decir, Estados Unidos, entonces nosotros nos metemos en el patio trasero de Estados Unidos, por ejemplo, Venezuela. ¿Es factible eso también a los días que corren?
Mira, los estudiosos del Kremlin, incluso de la personalidad de Vladimir Putin, saben que este es un hombre que apuesta y que le gusta, digamos, actuar políticamente con niveles de riesgo altos. Entonces, en este sentido, pues desde luego que puede haber una toma de decisiones que pueda ser arriesgada y que se pueda salir de control. Es difícil saber porque nosotros desde Occidente solemos querer entender las decisiones desde una óptica más lineal, más estratégica, y no desde un gobierno que concentra una cantidad de poder interno brutal como es el gobierno ruso, y de la relación especial en lo que Vladimir Putin llama el extranjero próximo, esta relación que conserva Rusia con algunos de los miembros de la ex Unión Soviética. Lo cierto es que la situación está tensa y se está tomando con seriedad. Vimos en una pequeña isla en Suecia, en Gotland, cómo Suecia ha desplegado ya efectivos militares en este pequeño territorio que está en el mar Báltico y que está cercano, digamos, a 150 kilómetros, etcétera, de lo que entonces fue la Unión Soviética. Y es una señal del gobierno ruso, incluso su ministro de Defensa ha dicho que están viendo la situación con preocupación y que tienen que estar preparados para cualquier eventualidad. Yo creo que nadie descarta movimientos militares rusos en otros sentidos. Por otro lado, está claro que Estados Unidos no reaccionará con una medida militar, con una intervención militar de invadirse Ucrania, sino con sanciones que, César Miguel, tú lo conoces bien, el caso venezolano, no se ve que sean realmente eficientes en lograr los fines de Estados Unidos. Estados Unidos, Washington, es un gran fan de estas sanciones, pero habrá que ver si realmente dan resultados. En este caso se habla de sanciones sin precedentes, como sacar a Rusia del sistema SWIFT de transacciones bancarias, o de hacer que no llegue a operar jamás el Nord Stream 2, este gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania. Habrá que ver si realmente se toman medidas de esta envergadura y cuáles son los efectos de estas también para empresas en Occidente, porque hoy, a diferencia de la Guerra Fría, vivimos en un mundo globalizado donde la economía está interconectada, Claro. y habrá que ver si estas medidas no tienen también un efecto boomerang en Occidente. Previamente en el programa, Brenda, analizando la circunstancia muy adversa por la que pasa el presidente Biden, algunos expertos en Estados Unidos han dicho, algunos estudiosos, que el presidente Biden debe tomar unas cuantas acciones contundentes porque ha hablado mucho pero poco ha hecho. Y esto en materia internacional es particularmente delicado. Por lo que has expuesto, Brenda, el señor Putin en este momento, por lo visto, no tiene nada que lo detenga. Casi Hitler en el 39 frente a Polonia, por ejemplo. ¿Qué podría hacer realmente el presidente Biden, sobre todo para frenar a Putin y para rearcirse domésticamente? Parece que el escenario internacional para Biden es realmente complicado, como ya decías, no solamente la escena nacional con Omicron creciendo brutalmente en el territorio estadounidense y con sus niveles de popularidad pues muy por debajo de lo que estaban hace apenas algunos meses. Pues parece que todo esto hace que sus rivales a nivel de países vean la oportunidad de apretar, y lo estamos viendo en tres frentes principales, desde luego China, Rusia, y también el caso de la negociación con Irán, esta negociación para reavivar el acuerdo nuclear, de la cual Biden hablaba desde su época de campaña, y parece que no camina hacia buen puerto, y que están aprovechando, digamos, los adversarios estadounidenses para apretar en un momento como este. Creo que Biden sabe que el tema electoral y el tema del Congreso estadounidense será fundamental para, en un segundo momento, si logra obtener o mantener las mayorías en el Congreso, estas muy apretadas mayorías prácticamente raquíticas, pues poder tomar acciones en la arena internacional.
Antes de eso, pues habrá que ver. Yo creo que hoy la pelota está del lado del Kremlin. Creo que Sí. Estados Unidos está diciendo hasta aquí, yo no voy a ceder en este tema porque sería trazar fronteras en Europa digamos, históricas de hace 20 años, regresar a dejar a Polonia, digamos, fuera de la OTAN. Porque Rusia pretende que se respeten los acuerdos del 97 y pensemos que, por ejemplo, Polonia se anexó a la OTAN en el 99. Entonces, habría Ujú. que dejar fuera, inoperantes, algunos acuerdos entre Occidente y además cerrar la posibilidad de que Ucrania se anexe a la OTAN, cosa que la OTAN siempre ha mantenido esta política de puertas abiertas. Parece que las demandas de Moscú son verdaderamente complicadas de aceptar para Washington y en ese sentido creo que lo que va a hacer Washington va a ser esperar a que Moscú dé un primer paso. ¿Quieres invadir? Veremos. Habrá sanciones o no, nosotros esperamos. Creo que estamos en un cara a cara en donde el primer paso parece corresponder a Rusia. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. César Miguel, un gusto haber estado con ustedes. Brenda Estefan, desde Ciudad de México. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.